tiempo había aquí unos ambientalistas belgas, además fotógrafos, y de ellos tengo 700 fotos. Así que cuando quieran fotos, materiales, videos, vienen a la casa y les copio, ¿no? ¿De ese instante? No. ¿De ese episodio? No. Una parte del episodio, sí. Ellos llegaron, o sea... Carmen Patti también estaba con... Hola, qué gusto. Sí, nos vimos ayer en el conjunto. Sí, todo el... Porque además los paisajes son impresionantes. Y era así, o sea, aquí vivimos en un lugar que estamos en tiempo de seca, ¿no? Y por eso hubo lo del incendio, lo de los incendios por una estrategia de los indígenas. Ellos son cazadores. Entonces lo que hicieron fue acorralar a los policías. Pero esto fue posterior, esto fue cuando ya habían muerto los indígenas. Cuando murieron los indígenas se pasaron la voz de que estamos en la guerra. Y entonces ellos utilizaron todas sus artes de guerra porque el ejército los preparó para la guerra del conejo. Ahí estaban los... ¿Justo el día anterior? A ver. Había estado yo hablando con un joven del CENEPA que se casó con una de mis alumnas y le estaba riñendo. Le dije, oye, ¿cómo es eso que enamoraste a mi alumna y ya no se vino a seguir sus estudios de secundaria? Bueno, estoy bromeando, ¿no? Este hombre se había quedado en el ejército. Cuidado con las espinas. Y era paracaidismo. O sea, ciertamente los indígenas, muchos de los indígenas fueron preparados para la guerra, porque fueron los que defendieron el territorio en la cordillera del Fondo. Sí. Y por eso desarmaron a los policías, ¿no? Ellos desarmaron a los policías del grupo Bazán. La verdad es que por aquí no hay caminos. Hay que hacerlo. Hay que hacer el camino. Como Serrat. ¿Qué? ¿Dónde está la cruz? Porque las crucecitas están abajo. Hay una cruz. Todas las noches por turnos, estas tres entradas al cerro. Porque este es un cerro que los dueños son la comunidad y lo transitan para el pasteo de sus ganados y todo esto. Entonces, a las 5 de la... Bueno, la policía estaba en Corral Quemado, detrás de ese cerro. Entonces, estaban divididos en 3 grupos. Había un primer grupo de 60 policías que debían ponerse en la cumbre para, en teoría, cerrar que los indígenas puedan escaparse por allá. O sea, la intención era sacarlos humillados por la carretera, cerrándoles toda salida, por ejemplo, por la parte del cerro y allí el río. Entonces ellos no les quedaba más que irse por la carretera. Entonces eran 60, con sus 60 AKMs, ahí estaba como jefe un comandante del Carpio y estaba como segundo de él el mayor Bazán. Ya. Entonces ellos entran más o menos de noche, pero bueno, sobre las 5 de la mañana, y un poblador se lo vino a decir a los dirigentes. Ya. Entonces, ¿cómo es ya, esto por un lado. Había otro grupo que venía por abajo al cerro, pero por la carretera. Hay otro grupo, digamos, también de otros 60 así. Y el gran grupo venía con Muguruza. El general, en un caspir, venía como el faraón. Pero ese Muguruza había celebrado la noche anterior su cumpleaños. Y si estaba el operativo para las 6 de la mañana, él apareció ahí a las 7:30. Entonces los policías dicen, con los 400, parecía el faraón detrás de los israelitas que se escapan, ¿no? Bueno, entonces hay
digamos, dos espacios del enfrentamiento, ¿no? Uno es por allí, o sea, más allí, más allá, por ahí arriba, y se enfrentan con el mayor Bazán y un grupo que son como 10. Entonces, en las declaraciones que nos hacen a la comisión, cuando hablamos con los linoes, este señor del Carpio pregúntenle a Bazán lo que ha hecho, pregúntenle a los muertos lo que han hecho. No nos piden a nosotros si Bazán y sus hombres mataron o no mataron, nosotros no sabemos. Porque Bazán, por ser un hombre joven, impulsivo, sin coordinar con el jefe del grupo, que era el comandante, se separó. ¿Para qué hacen eso? Para decir que no hay ningún policía sobreviviente de los que se enfrentaron con los indígenas. No hay manera de que vaya un policía a declarar qué es lo que pasó. Bueno, ¿qué pasó con los indígenas? Subieron por allí con los brazos levantados, y ahí está Santiago Manuín. Nosotros nos vamos a ir, nosotros queremos dialogar con ustedes, nosotros no tenemos ninguna mala intención. Y ya sabemos lo que pasó con Santiago Manuín, que está vivo de milagro, con otro igual, Jesús San, que se escapaba y le metieron la bala por aquí, le destrozaron todos estos les salvamos la vida en el hospital, ¿no? Entonces, este fue cuando mataron al primer indígena, o sea, a mí me contaba uno que es mi colega, trabaja conmigo en la misión y era de ese grupo. Me dijo, mira, Mari Carmen, nosotros subimos y le íbamos diciendo, ¿dónde está su jefe? ¿Dónde está? Y entonces dice que en un momento dado, ¿no? Los policías se agacharon en cuclillas cubiertos con su escudo. Y en esto salen las balas, a unos los hieren, a uno lo matan. ¿No? A uno lo matan. Entonces, en el momento que matan al joven Jesús Carlos Timias, ahí la voz fue, estamos en guerra. Entonces estos que venían en son de paz, rodearon al grupo de policías, que debían ser 10 o 12, y los desarmaron. Desarmaron a 9 en realidad. Y con esas armas enfrentaron al otro grupo de los policías. ¿Por dónde iban el otro grupo? El otro grupo, se supone que si eran 60, pues a 50, ¿no? Estaban acá, en la loma, porque el plan de ellos en realidad no era atacar, era proteger que los indígenas, bloquear que los indígenas se vayan por allá. Entonces, el grupo que estaba ahí, porque ellos estaban por comunidades en la carretera, todo este grupo suben por acá, ya con la noticia de que ya nos están matando, y se enfrentan cuerpo a cuerpo con este otro grupo de policías. Los van llevando hacia el precipicio. A mí me decía este amigo, este colega, me decía, y él declaró en las dos comisiones, lo que estoy diciendo, él lo declaró valientemente en las dos comisiones. Me decía, nosotros lo que queríamos era que se fueran por donde han venido. Si se han venido por el cerro, que se vayan por el cerro. No. Entonces los policías ahí, es decir, los indígenas, utilizaron sus estrategias, porque son cazadores, y prendieron fuego. Todo esto estuvo quemado, bueno, todavía aparecen por ahí palos, estuvo todo quemado, porque ellos lo que querían era que no bajen a donde estaba la movilización, ¿no? Ni por acá, que se venían detrás otros grupos de policías, ni por la imaginación. Bueno, entonces, al fin, logran los policías comunicarse y viene un segundo grupo por abajo, y entonces ahí arriba, donde está el codo es donde hubo un enfrentamiento, pero a muerte, ¿no? Y donde se mataron mutuamente, claro. O sea que le quitan a 60 policías, le quitan sus AKM. No, O sea, no, a 10 de 11. Al grupo Bazán. El grupo bastante. Al grupo Bazán. y les quitan, pero no los matan. Sí, pero no sabemos quién. O sea, ¿qué es lo que pasa en el juicio? Todos los detenidos, ninguno ha disparado. Sale la prueba de absorción atómica, sale negativa. Y todos murieron por Entonces, bala. efectivamente, hubo indígenas que mataron, igual que hubo policías que mataron. Porque mira, hay una esposa que declara y
esposo estaba en el grupo Basán, al joven Jesús Carlos Timias. Ahí la voz fue, estamos en guerra. Entonces estos que venían en son de paz Cambian la rodearon al grupo de policías, que debían ser 10 o 12, y los desarmaron. Desarmaron a 9 en realidad. Y con esas armas enfrentaron al otro grupo de los policías. ¿Por dónde iban el otro grupo? El otro grupo, se supone que si eran 60, pues a 50, ¿no? Estaban acá, en la loma, porque el plan de ellos no era, en realidad no era atacar, era proteger que los indígenas, Que no se bloquear vayan. que los indígenas se vayan por allá. Entonces, el grupo que estaba ahí, porque ellos estaban por comunidades en la carretera, todo este grupo suben por acá, ya con la noticia de que ya nos Hay están muertos. matando, y se enfrentan cuerpo a cuerpo con este otro grupo de policías. Los van llevando hacia el precipicio. A mí me decía este amigo, este colega, me decía, y él declaró en las dos comisiones, lo que estoy diciendo, él lo declaró valientemente en las dos comisiones. Me decía, nosotros lo que queríamos era que se fueran por donde han venido. Si se han venido por el cerro, que se vayan por el cerro. No. Entonces los policías ahí, es decir, los indígenas, utilizaron sus estrategias, porque son cazadores, y prendieron fuego. Todo esto estuvo quemado, bueno, todavía aparecen por ahí palos, estuvo todo quemado, porque ellos lo que querían era que no bajen a donde estaba la movilización, ¿no? Ni por acá, que se venían detrás otros grupos de policías, ni por la imaginación. Bueno, entonces, al fin, logran los policías comunicarse y viene un segundo grupo por abajo, y entonces ahí arriba, donde está el codo es donde hubo un enfrentamiento, pero a muerte, ¿no? Y donde se mataron mutuamente, claro. O sea que le quitan a 60 policías, le quitan sus AKM. No, O sea, aquí que- no, ahí no, aquí es, es todo. ahí es de 11. Al grupo Basán, El grupo Basán. al grupo Basán, Y les quitan, pero no los matan. sí, matan. Ah, los matan. Pero no sabemos quién. O sea, ¿qué es lo que pasa en el juicio? Todos los detenidos, ninguno ha disparado. Sale la prueba de absorción atómica, sale negativa. Y todos murieron Entonces, por balas. efectivamente, hubo indígenas que mataron, igual que hubo policías que mataron. Porque mira, hay una esposa que declara y dice, mi esposo estaba en el grupo Basán.